Un cachorro moribundo abraza a su joven dueño antes de ser sacrificado. Pero entonces, el veterinario nota algo extraño. Todos pensaron que era solo una despedida desgarradora. Pero el abrazo final de los cachorros no fue una despedida. Fue una advertencia. Momentos antes de la inyección, gruñe. No por miedo, sino a alguien en la habitación. Es entonces cuando el veterinario detiene todo y encuentra algo que no debería estar allí. ¿Qué le han hecho a este cachorro? ¿Por qué alguien está tan desesperado por verlo partir? ¿Y qué oscuro secreto se esconde bajo lo que debería ser el peor día de un niño? ¿Y si este perro no se estuviera muriendo pero alguien quisiera silenciarlo? Tu presencia aquí es un recordatorio. Los actos silenciosos de amor y bondad aún importan. Si tienes espacio para la compasión, ya formas parte de esta comunidad. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped de Central Park, mientras Tevye lanzaba una pelota de tenis desgastada, observando las cerdas atadas a su espalda con desbordante entusiasmo. La risa de los niños de 10 años, inusual desde que su madre falleció 6 meses atrás, resonó por todo el parque. Desde un banco cercano, Mason Langford levantó la vista de su teléfono, con una leve sonrisa, dibujando su rostro curtido. «Iquot, buen chico, Bristle, Teiraga Iquot», gritó mientras el joven pastor alemán recuperaba la pelota. Su pelaje canela y negro brillaba a la luz del sol. El perro meneó la cola furiosamente mientras dejaba caer la pelota babosa a los pies de Tevye, listo para otra ronda. Mason los observaba con emociones encontradas. El perro había sido un intento desesperado por ayudar a su hijo a superar su dolor, y de alguna manera, el cachorro energético había triunfado donde todo lo demás había fracasado. Donde antes había silencio, Bristle traía conversación. Donde antes había aislamiento, el perro traía conexión. «Iquot, mira eso, papá». «Iquot», gritó Tevye, acurrucándose para otro lanzamiento. Mason asintió, agradecido de ver los ojos marrones de sus hijos brillar de alegría, en lugar de estar ensombrecidos por la pérdida. Bristle se detuvo de repente a medio paso, con las orejas erguidas, el hocico crispado y el cuerpo rígido. Un gruñido profundo retumbó en su pecho. Un sonido que Mason nunca había oído del cachorro, normalmente manso. «Iquot. Bristle Iquot». La voz de Tevye tembló de preocupación. La pelota de tenis se le cayó de la mano, olvidada. La atención de los perros estaba fija en algo al otro lado del parque. Mason siguió su mirada y vio a un hombre con una chaqueta oscura caminando por el sendero. No tenía nada de particular, pero el gruñido de Bristle se hizo más fuerte y amenazante. «Iquot. ¿Qué pasa, chico?» «Iquot». Tevye dio un paso hacia su mascota, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Bristle soltó una serie de ladridos feroces. El sonido era casi desesperado, como si intentara advertirles de algo que solo él podía presentir. Entonces, tan rápido como habían comenzado los ladridos, cesaron. Las patas de Bristle temblaron y sus ojos parecieron desenfocarse. El perro grande se balanceó a sus pies. «Iquot. Bristle. Iquot». La voz de Tevye se quebró por el miedo. Mason ya se movía cuando las patas de Bristle cedieron por completo. El perro se desplomó de lado, respirando superficial y dificultosamente. «Iquot. Papá, Iquot». El grito de Tevye rompió la tranquila tarde. «Iquot. Algo le pasa a Bristle, Iquot». Mason los alcanzó en 3 largas zancadas, con el corazón latiendo con fuerza. Los ojos del perro estaban vidriosos y sentía mucho calor a través de su espeso pelaje. «Iquot. Tenemos que llevarlo al veterinario ya, Iquot». Tevye lloraba. Sus delgados hombros temblaban mientras Mason levantaba con cuidado a Bristle. El perro apenas respondió. Su energía habitual se había agotado por completo. «Iquot. ¿Se va a morir?» «Iquot». La pregunta de Tevye fue apenas un susurro. «Iquot. No si puedo evitarlo, amigo Iquot». Mason intentó mantener la voz firme mientras corrían hacia la camioneta. La clínica del Dr. Renly estaba a solo 5 minutos. El viaje fue tenso, lleno de los sollozos silenciosos de Tevye y la respiración agitada de Bristle desde el asiento trasero. Mason no dejaba de mirar por el retrovisor, viendo a su hijo acunando la cabeza del perro en su regazo, susurrando oraciones y promesas. La doctora Ayora Renly estaba terminando de atender a otro paciente cuando irrumpieron en la clínica.
Con solo observar el estado de Bristles, despejó inmediatamente la sala de reconocimiento. ¿Y cuánto tiempo lleva así? ¿Y preguntó, mientras sus manos expertas recorrían con eficiencia el cuerpo de Bristles, con sus ojos oscuros fijos y penetrantes. ¿Y simplemente pasó y explicó Mason, manteniendo una mano sobre el hombro de TJ. ¿Y estaba bien? ¿Y Entonces, empezó a ladrarle a alguien, y señaló con impotencia la mesa de reconocimiento. Los dedos de la doctora Renly palparon suavemente el abdomen de Bristles, provocando un débil gemido del perro. Frunció el ceño, con la trenza balanceándose mientras negaba con la cabeza. ¿Y sus órganos parecían mostrar signos de estrés severo. Necesito hacerle algunas pruebas de inmediato. ¿Pero qué causó esto? ¿Y La voz de T.I. era débil, sus manos agarrando la piel de Bristles. ¿Y estaba bien hace solo unos minutos. Eso es lo que necesitamos averiguar. ¿Y dijo la doctora Renly con suavidad, preparándose ya para extraerle sangre. A veces, estas cosas pueden suceder muy de repente, pero les prometo que haremos todo lo posible por él. Ya tenemos los resultados preliminares. La expresión de la doctora Renly se tornó aún más seria. ¿Y sus órganos muestran signos de un rápido fallo. ¿Y explicó con voz suave pero directa. ¿Y es extremadamente inusual que esto suceda tan de repente, sobre todo en un perro joven y sano. ¿Y Teigira apretó la cara contra el costado de Mason con los hombros temblando por los sollozos. Mason abrazó a su hijo, sintiéndose impotente mientras veía a Bristles luchar por respirar en la mesa de exploración. ¿Y qué opciones tenemos? ¿Y preguntó Mason, temiendo la respuesta, pero necesitando saber. La doctora Renly entrecerró los ojos ligeramente. Algo brillaba tras su semblante profesional. Permítanme hacerles pruebas más específicas antes de hablar de esto. Hay algo en esto que no tiene sentido. La suave voz de la doctora Renly llenó la estéril sala de reconocimiento. ¿Y ojalá tuviera mejores noticias. ¿Y dijo, con sus ojos oscuros llenos de compasión, mientras miraba a Mason y Tieralai. ¿Y los resultados de las pruebas muestran una disfunción orgánica grave. Su cuerpo está fallando, y hay muy poco que podamos hacer para detenerlo. ¿Y no. ¿Y se quebró la voz de Tay. ¿Y tienen que hacerles más pruebas. Por favor. ¿Y agarró el pelaje de Bristles, y el perro, debilitado, logró levantar ligeramente la cabeza, intentando lamer la mano de Tay. ¿Y a la doctora Renly intercambió una mirada con Mason antes de continuar. ¿Y podemos hacerles más pruebas, Tay, pero no cambiarán lo que está pasando. A veces, por mucho que lo intentemos, no podemos arreglarlo todo. ¿Y las manos callosas de Mason se aferraron al borde de la mesa de reconocimiento. El recuerdo de otra habitación de hospital, otra decisión imposible, le pesaba en la mente. Había perdido a su esposa, hacía 6 meses. Y ahora su hijo se enfrentaba a la pérdida de su mejor amigo. ¿Qué tal la medicina?, suplicó T.Y. con los ojos marrones llenos de lágrimas. ¿Y o la cirugía? Podemos pagarla, ¿verdad, papá? ¿Y Mason tragó saliva. ¿Y amigo? ¿Y empezó, pero se le quebró la voz. ¿Y lo más amable que podemos hacer ahora mismo, Dr. Renly? ¿Y dijo en voz baja. ¿Y es evitarle sufrimiento. Puedo hacer arreglos para mañana por la mañana. Estará tranquila. Lo prometo. ¿Y el rostro de T.Y. se arrugó. ¿Y papá, por favor, no los dejes. ¿Y hundió el rostro y el pelo erizado en sus delgados hombros, temblando por los sollozos. Mason se sintió desgarrado. Su lado práctico comprendía la lógica de los veterinarios, pero ver cómo se les rompía el corazón a sus hijos de nuevo era casi insoportable. ¿Y doctor, está completamente seguro? ¿Y los resultados de las pruebas son bastante claros. ¿Y respondió ella, aunque algo cruzó su rostro. Una sombra de duda tan breve que Mason no estaba seguro de haberla visto. ¿Y puedo mostrarte las cifras, pero básicamente sus órganos están fallando rápidamente. ¿Y Mason cerró los ojos, recordando el día que trajeron a Bristles a casa. Habían pasado solo 2 semanas desde el funeral de Sarah. La casa estaba tan silenciosa,
llena del pesado silencio del dolor. Tae-ye no había dicho más que unas pocas palabras desde que perdió a su madre. Luego visitaron el refugio, y este cachorro desgarbado de ojos conmovedores se pegó a la puerta de la jaula, gimiendo suavemente hasta que Tae-ye lo notó. Era la primera vez que su hijo sonreía en semanas. Al abrir los ojos, Mason miró al Dr. Renly. «Ikwot, de acuerdo Ikwot», dijo en voz baja. «Ikwot, mañana por la mañana no papá». «Ikwot», su voz sonaba desesperada. «Ikwot, por favor, solo un día más. Por favor, puedes llevártelo a casa esta noche». «Ikwot», ofreció el Dr. Renly, ya preparando una pequeña bolsa de analgésicos. «Ikwot, que se sienta cómodo. Pasen tiempo juntos. Tráelo de vuelta mañana a las 9 de la mañana». «Ikwot». El viaje a casa fue silencioso, salvo por el jadeo de Bristle y el suave sorbo de Tae-ye. Mason ayudó a llevar al perro debilitado a la casa y lo acomodó en su cama en la habitación de Tae-ye. «Ikwot, ¿puedo dormir a su lado esta noche?» «Ikwot», preguntó Tae-ye en voz baja. Mason asintió con un nudo en la garganta. «Ikwot, por supuesto, amigo Ikwot». Al caer la noche, Mason se quedó en la puerta de la habitación de Tae-ye, observando a su hijo acurrucado junto a Bristle en el suelo. El niño le hablaba suavemente a su perro, recordando el tiempo que habían pasado juntos. «Ikwot, ¿recuerdas cuando perseguiste a esa ardilla hasta el roble?» «Ikwot», susurró Tae-ye, acariciando la cabeza de Bristle. «Ikwot, ¿y cuando encontraste mi tarea después de que saliera al jardín?» «Ikwot», se le quebró la voz. «Ikwot, eres el mejor perro del mundo, Bristle. Te quiero muchísimo, Ikwot». La cola de Bristle golpeó débilmente el suelo, con la mirada fija en el rostro de Tae-ye, con una devoción inquebrantable. A pesar de su evidente incomodidad, el perro permaneció alerta, como decidido a consolar a su hijo hasta el final. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su consultorio tenuemente iluminado, la doctora Renly estaba sentada en su escritorio, frunciendo el ceño al ver los resultados de la prueba de Bristle extendidos ante ella. Algo en los números no cuadraba. El patrón de insuficiencia orgánica no se parecía a nada que hubiera visto en sus 20 años de práctica. Buscó sus referencias médicas, comparando historiales y datos, sin poder quitarse la sensación de que faltaba algo crucial. Pero lo que más la preocupaba era la rapidez con la que se desarrollaba. Tan solo unas horas antes, Bristle era un cachorro sano y enérgico. Había visto innumerables casos de insuficiencia orgánica a lo largo de su carrera, pero nunca uno que progresara tan rápidamente sin una causa clara. Tomó otro informe de laboratorio, frunciendo el ceño por la concentración. Había algo allí, fuera de su alcance, como una palabra en la punta de la lengua. Pero con la eutanasia programada para las 9 de la mañana siguiente, se le agotaba el tiempo para averiguar qué podía hacer. La mañana llegó demasiado rápido. A las 8:45 de la mañana, la camioneta de los Mason llegó al estacionamiento de la clínica veterinaria. «Gracias», estaba sentado en el asiento trasero con la cabeza de Bristle en tu regazo, tus dedos temblando al acariciar el espeso pelaje del perro. Tenía los ojos rojos e hinchados por una noche de llanto. «Ikwot, ya es hora, amigo Ikwot», dijo Mason en voz baja, abriendo la puerta trasera. Su voz sonaba áspera por la emoción. Tae-ye no se movió. «Ikwot, solo 5 minutos más, papi. Por favor, Ikwot». Mason miró su reloj con el corazón adolorido. «Ikwot, no podemos hacer esperar al Dr. Renly, hijo Ikwot». Con dolorosa lentitud, Tae-ye ayudó a Bristle a salir de la camioneta. El gran perro parecía inestable, pero logró entrar a la clínica con la ayuda de Tae. La sala de espera estaba vacía, salvo por una joven asistente veterinaria que les dedicó una sonrisa amable. La doctora Renly los recibió en la sala de reconocimiento, con su bata impecable y suave. «Ikwot, buenos días Ikwot», dijo en voz baja. «Ikwot, ¿cómo estuvo anoche?» «Estuvo despierto conmigo todo el tiempo, Ikwot», susurró Tae con la voz quebrada. «No quería dormir». El veterinario asintió, preparando el instrumental en una pequeña bandeja metálica. La vista de la jeringa hizo que Tae-ye respirara con dificultad. Rodeó el cuello de Bristle con los brazos, hundiendo la cara en el pelaje del perro. «Ikwot,
Le daré un momento para despedirse y dijo el Dr. Renly, retrocediendo. El auxiliar veterinario se adelantó para ayudar a Bristle a colocarse en la mesa de exploración. Pero cuando el auxiliar llegó a su lado, el comportamiento de Bristle cambió drásticamente. Un gruñido sordo y retumbante llenó la sala. No era el sonido de un perro enfermo, sino una advertencia que dejó a todos paralizados. Sus ojos, apagados por la enfermedad, brillaron de repente con intensidad al mirar al auxiliar. Bristle y dijo Tay y Gras sorprendido. Nunca había oído a su dócil perro emitir ese sonido. En lugar de tumbarse, Bristle rodeó la pierna de Tay y Gras con sus patas delanteras en un abrazo casi humano, negándose a soltarla. Sus ojos no se apartaron del auxiliar, que había retrocedido varios pasos. El Dr. Renly hizo una pausa, con la jeringa en la mano. En 15 años de práctica, el cobertizo nunca había visto una reacción como esta. Algo en el comportamiento de Bristle le pareció deliberado, casi a propósito. Espera dijo, dejando la jeringa. Algo no cuadra aquí. Mason dio un paso adelante, preocupado. ¿Qué quieres decir? Preguntó. La doctora Renly se acercó, observando a Bristle con atención. El perro seguía aferrado a Tay-Gras, pero le permitió acercarse. Esto no concuerda con sus síntomas. Un perro con una insuficiencia orgánica tan grave no debería tener la fuerza para este tipo de respuesta y examinó a Bristle con delicadeza, moviendo metódicamente sus manos expertas por su cuerpo. Al llegar detrás de su oreja derecha, se detuvo. Espera y apartó el espeso pelaje y se acercó. Hay algo aquí y Gracias y cerró los ojos. ¿Qué es? Una marca de punción y dijo Renly con voz tensa. Muy pequeña, muy precisa, y no fue hecha con ninguna aguja de mi clínica y El asistente se removió incómodo cerca de la puerta. Bristle gruñó profundamente y Alguien le inyectó algo y dijo Renly, enderezándose. Sus ojos oscuros repentinamente brillaron de comprensión. Esto no es una enfermedad natural. Alguien le hizo esto y El rostro de los Mason se ensombreció. ¿Está diciendo que alguien envenenó a nuestro perro? Creo que sí, respondió la doctora Renly. Y a juzgar por la reacción de Bristle y se giró hacia el asistente, que ahora buscaba el picaporte. ¿Parece saber exactamente quién hizo esto? La sala quedó en silencio, salvo por los continuos gruñidos de Bristle. Las manos de los asistentes se congelaron en el picaporte, y por un instante, nadie se movió. La verdad de lo que estaba sucediendo pareció impactar a todos a la vez, revelada por los instintos protectores de un perro, que incluso en su estado de debilidad, se negaba a permitir que le hicieran daño a su cría. La voz de la doctora Renly rompió la tensión. No te muevas le dijo al asistente, ya extendiendo la mano hacia el teléfono. Voy a llamar a la policía. La policía llegó en 15 minutos, aseguró la clínica y detuvo al asistente para interrogarlo. Durante ese tiempo, la doctora Renly no perdió tiempo en iniciar una nueva ronda de análisis de sangre de emergencia para Bristle, quien permaneció cerca de Tay-Gras, protegiéndolo. Necesito averiguar exactamente a qué nos enfrentamos y explicó, extrayendo sangre de la pata de Bristle con cuidado. El perro apenas se inmutó. Sus ojos seguían cada movimiento en la habitación, y estos resultados deberían decirnos qué está causando realmente sus síntomas y Mason paseaba por la sala de reconocimiento, pasándose las manos por el pelo canoso. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Quién querría lastimar a un cachorro? Papá y dijo Tay-Gras, con voz baja pero firme. ¿Recuerdas ayer en el parque antes de que Bristle enfermara? Mason se volvió hacia su hijo. ¿Qué hay de eso? Allí estaba ese hombre, el que Bristle vigilaba, ladrando. Los dedos de Tay se retorcían en la piel de Bristle mientras hablaba. Dijo que era entrenador de perros, pero a Bristle no le cayó nada bien. El Dr. Renly levantó la vista bruscamente del microscopio.
Cuéntame todo sobre este hombre, Tei Quoth. Hasta el último detalle que puedas recordar. El rostro de Tei Quoth se arrugó por la concentración. Era alto y llevaba una chaqueta azul. Se acercó y dijo que Bristle necesitaba entrenamiento porque era muy agresivo. Pero Bristle nunca es agresivo. Simplemente no paraba de gruñirle al hombre. El tipo se enfadó mucho, añadió Mason, con la memoria cada vez más clara. Dijo algo sobre que los perros necesitan saber cuál es su lugar. Pensé que era uno de esos sabelotodo. ¿Y qué pasó? El Dr. Renly lo presionó con sus intensos ojos oscuros. Intentó que Bristle se sometiera, ya sabes, que se tumbara y mostrara la barriga. La voz de Tei se hizo más fuerte al recordar lo sucedido. Pero Bristle no lo hizo. Simplemente siguió gruñendo e interponiéndose entre el hombre y yo. Esto enfureció mucho al entrenador. Se marchó hecho una furia, pero siguió mirándonos fijamente. La computadora de la doctora Renly emitió un pitido, indicando que el análisis de sangre había finalizado. Estudió los resultados con una expresión cada vez más preocupada. «Y Quoth». Tal como sospechaba y Quoth, murmuró, escribiendo rápidamente. «Y Quoth. Esta no es una enfermedad natural, y Quoth». Giró la pantalla para que Mason pudiera ver. «Y Quoth. ¿Ves este compuesto? Está diseñado para imitar los síntomas de una insuficiencia orgánica, pero es sintético. Alguien calculó cuidadosamente la dosis. Suficiente para que Bristle parezca un enfermo terminal sin llegar a matarlo». Los Mason palidecieron. ¿Pero por qué? Porque están probando algo y Quoth, dijo la doctora. Renly con gravedad sacó un grueso expediente del cajón de su escritorio. Y Quoth, hace 3 meses, denuncié varios casos sospechosos a la policía. A todos los perros que traían con síntomas similares se les recomendaba la eutanasia. Pero antes de que pudiera hacerles más pruebas, desaparecieron junto con sus dueños y Quoth difundió varias fotografías que mostraban a diferentes perros con síntomas similares a los de Bristle. Creí que alguien se estaba enfocando en perros específicos, pero no pude probarlo. La policía lo descartó como coincidencia. Tei abrazó a Bristle con más fuerza. Y Quoth. ¿Pero por qué alguien querría lastimar a los perros? Eso es lo que tenemos que averiguar. Y Quoth. La doctora Renly comenzó a preparar una inyección. Y Quoth. Este es el antídoto para neutralizar el veneno. Bristle debería empezar a sentirse mejor en unas horas. Y Quoth. Le sonrió a Teyergarak. El instinto de sus perros probablemente le había salvado la vida a alguien más que a ella. Mientras le administraba el antídoto, Mason preguntó. ¿Y Quoth? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, y Quoth, dijo la doctora Renly con voz firme y decidida. Y Quoth, hemos reunido pruebas. La policía interrogará al asistente, pero sospecho que es solo una pequeña parte de algo más grande. Ese hombre del parque, el supuesto entrenador. Es a él a quien tenemos que encontrar. Y Quoth se giró hacia Tei con expresión amable pero seria. Su perro demostró una valentía extraordinaria. Tei sabía que algo andaba mal y se negó a ceder, incluso cuando eso lo ponía en peligro. Ahora nos toca ser tan valientes como Bristles. La cola de Bristles se movió débilmente al oír su nombre, y por primera vez desde ayer, Tei esbozó una leve sonrisa. La doctora Renly acarició la cabeza del perro, fortaleciendo su determinación. Demasiados animales ya habían sufrido. No dejaría que este caso quedara sin resolver como los demás. Y Quoth. Voy a pedir todos los favores que tengo. Y Quoth, declaró contestando el teléfono. Y Quoth. Vamos a averiguar quién está detrás de esto y detenerlo. Ningún otro perro sufrirá daño bajo mi supervisión. Y Quoth. El antídoto goteaba lentamente por la vía intravenosa de Bristle mientras la doctora Renly hacía sus llamadas, sin que Tei se apartara de su lado canino. Mason los observaba a ambos, con una mezcla de preocupación y determinación. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos, como lo habían hecho desde que perdieron a la madre de Tei. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el parque vacío, mientras Mason y Tei volvían sobre sus pasos de hacía 2 días. Bristles caminó entre ellos, recuperando las fuerzas gracias al antídoto del Dr. Renly. El parque se veía diferente ahora, menos inocente, más amenazante. Y Quoth. Estaba justo aquí. Quoth, dijo Tei, señalando un lugar cerca del área de juegos. Ahí fue donde Bristle comenzó a ladrarle. Mason asintió, observando la zona.
La mañana entre semana significaba menos gente, lo que facilitaba concentrarse en detalles que podrían haber pasado por alto antes. Una mujer pasó corriendo junto a ellos, con su cola de caballo balanceándose rítmicamente. «Iquot. Disculpen, Iquot», gritó Mason, tomando una decisión en una fracción de segundo. La corredora disminuyó la velocidad y se quitó los auriculares. «Iquot. Disculpen la molestia, pero estaban tratando de identificar a alguien que estuvo aquí el otro día. Un hombre alto y profesional, que dijo ser entrenador de perros Iquot». Las expresiones de las corredoras cambiaron. «Iquot, rubio, siempre con ropa deportiva cara Iquot». «Iquot, sí, T.J. Iquot», exclamó. «Iquot». Y se enfadó muchísimo cuando nuestro perro no le hacía caso. «Parece Spencer DeLange Iquot», dijo frunciendo el ceño. «Iquot dirige un centro de entrenamiento en la zona este de la ciudad. Muchos clientes adinerados, Iquot», dijo. Pero apartó la mirada antes de bajar la voz. «Iquot, hay rumores sobre él. Algunos dicen que está involucrado en actividades menos legítimas, Iquot». Mason le dio las gracias, observándola mientras seguía trotando. «Iquot». Sacó su teléfono y llamó al Dr. Renly inmediatamente. «Iquot», dijo Spencer Danch cuando Mason contestó. «Iquot, ¿te dice algo ese nombre?» «Iquot». Se oyó una fuerte inspiración al otro lado. «Iquot, ven a la clínica ahora mismo, Iquot». Unos 20 minutos después, estaban sentados en la oficina del Dr. Renly, mientras ella sacaba archivos de su armario. Bristol estaba a los pies de T-Guy, alerta pero tranquila. «Iquot, Spencer Danch Iquot», dijo Renly, extendiendo varios documentos sobre su escritorio. «Iquot, presenté 3 quejas distintas contra él el año pasado. Todas fueron desestimadas. Iquot», señaló fotos de perros heridos. Estos animales provenían de hogares cercanos a su centro. Todos mostraban signos de maltrato, pero no se podía probar nada. «¿Pero por qué alguien lastimaría perros intencionalmente?», preguntó T.Y., con la mano protectora sobre la cabeza de Bristol. La doctora. Renly dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Iquot, a veces, T.Y., la gente mala usa perros para peleas ilegales. Ganan dinero con eso». «Iquot», se volvió hacia Mason. «Iquot, he estado investigando más desde ayer. Hay un criador relacionado con Danch que perdió varios cachorros hace 6 meses. Fueron robados. Los Mason son muy dóciles para pelear. Cuando adoptamos a Bristol, el refugio dijo que lo encontraron vagando cerca de la carretera». «Iquot», confirmó la doctora Renly. «Iquot, pero mira su complexión y temperamento. Es justo el tipo que buscan en perros de pelea. Creo que era uno de esos cachorros robados». «Iquot». T abrazó a Bristol con más fuerza. «Iquot, pero Bristol nunca pelearía. Es dócil. Probablemente por eso intentaron deshacerse de él». «Iquot», explicó la doctora Renly con dulzura. «Si un perro no lucha, se convierte en un lastre. Pero en lugar de simplemente dejarlo ir, intentan eliminar cualquier evidencia de su operación». Mason se puso de pie, paseándose por la pequeña oficina. «Iquot, esto es más grande de lo que pensábamos. Esta gente es peligrosa». «Iquot». Se pasó las manos por el pelo. «Iquot, quizás deberíamos mudarnos. Empezar de cero en otro sitio». «Iquot, no, Iquot», protestó T.Y. «Iquot, no podemos dejar que lastimen a más perros». Bristol intentaba decirnos que algo andaba mal. «Tenemos que ayudar, Iquot». La doctora Renly asintió. «Iquot, y tiene razón. DeLange también ha estado operando sin control a largo plazo, pero necesitamos pruebas». «Iquot». Buscó algo en su computadora. «Iquot, mira esto». Todos los perros que desaparecieron tenían características similares a las de Bristol. Mismo rango de edad, misma complexión. Es un patrón. «Iquot». Se giró hacia Mason. «Iquot, entiendo tu preocupación por la seguridad, pero si no nos detenemos ahora, más familias y más perros resultarán heridos». «Iquot», Mason miró a su hijo, viendo la determinación en sus ojos. Le recordó el inquebrantable sentido de la justicia de su difunta esposa. «Iquot, ¿qué sugieres que hagamos?» «Iquot», dijo el Dr. Renly. «Iquot, tengo contactos en protección animal. Personas que están construyendo un caso contra operaciones como esta. Con el análisis de sangre de Bristol que muestra el veneno y la identificación de Danch por parte de un testigo presencial, puede que finalmente tengamos suficiente para que las fuerzas del orden se lo tomen en serio». Iquot, T.Y. se enderezó.
Bristol lo reconoció. Por eso no se acobardó. Recordó a Dan de antes. El Dr. Renly sonrió. Y quote: tu perra es muy inteligente, TY, y muy valiente. Ha reunido los archivos. Pero debemos tener cuidado. Esta gente tiene dinero e influencia. Se las han arreglado para mantenerse ocultos por algo. Y quote: Mason se recostó en su silla, sintiendo el peso de la situación. Observó cómo Bristol acariciaba suavemente la mano de TY. El vínculo entre ellos era evidente e inquebrantable. Su hijo ya había perdido tanto. No soportaba la idea de que él también perdiera su frialdad. Pero huir no resolvería nada. Y quote: de acuerdo, y quote, dijo finalmente. Y quote: ¿cuál es nuestro siguiente paso? Y quote: la doctora Renly estaba sentada en su escritorio, con el teléfono pegado a la oreja y la frustración grabada en el rostro. Y quote: sí, entiendo el protocolo, pero estas quejas nunca se investigaron adecuadamente. Y quote: revolvió los papeles, con la voz cada vez más tensa. Y quote: tenemos nuevas pruebas. Un perro envenenó a un testigo. Y quote: escuchó en silencio y colgó el teléfono con una fuerza inusual. Mason levantó la vista de donde estaba sentado con Bristol, en la sala de espera. Y quote: no hubo suerte. Dicen que no hay suficientes pruebas para una investigación formal. Y quote: se frotó las sienes. Y quote: al igual que la última vez, Dench tiene amigos en las altas esferas. Y quote: TY, que había estado acariciando a Bristol en silencio, se levantó. Y quote: pero eso no es justo. Ni siquiera lo intentan. Lo sé, cariño. Y quote: dijo el Dr. Renly en voz baja. Y quote: a veces el sistema funciona demasiado lento. Y quote: TY salió de la habitación, dejando que la puerta se cerrara de golpe tras él. Mason empezó a seguirlo, pero el Dr. Renly le tocó el brazo. Un momento. Había tenido unos días difíciles. Afuera, Tegigra pateaba la grava del estacionamiento. Su madre sabría qué hacer. Siempre decía, si algo andaba mal había que ponerse de pie y decir algo. Los adultos no hacían nada. Solo hablaban y hacían llamadas que no llevaban a nada. Cogió el teléfono y miró el centro de entrenamiento Langs. No estaba lejos, a solo 15 minutos en bicicleta. Antes de que pudiera pensarlo mejor, Tegra pedaleaba por la calle, impulsado por la ira y la determinación. El centro de entrenamiento estaba al borde de un solar industrial, rodeando un patio de hormigón. Y quote: gracias. Y quote, dijo Spencer Dench, guiando inmediatamente a un pastor alemán, mucho más grande que Bristol, a realizar algunos ejercicios. Y quote: oye, TY, quote, gritó, dejando caer la bicicleta. Y quote: sé lo que le hiciste a Bristol. Y quote: Spencer se giró lentamente, sin perder su sonrisa educada. Y quote: vaya, pero si es el niño del parque. Y quote: despidió a su cliente con un gesto, caminando hacia TY. Quote: ¿no deberías estar en la escuela? Aléjate de mi perro. Y quote: exigió TY. Quote, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. Y quote: sabemos que lo envenenaste. Íbamos a demostrarlo. Y quote: una sombra cruzó el rostro de Spencer. Echó un vistazo al terreno baldío y se movió con sorprendente rapidez. Antes de que TY pudiera reaccionar, Spencer lo agarró del brazo y lo jaló hacia una camioneta blanca estacionada cerca. Y quote: suéltalo. Y quote, forcejeó TY, pero el agarre de Spencer era férreo. Y quote: ese perro valía miles. Y quote, gruñó Spencer, desvaneciendo toda pretensión de amistad. Y quote: linaje de peleas de primera. Nunca debería haber terminado con un mocoso. Y quote, abrió la puerta lateral de la furgoneta. Quizás tu padre esté más dispuesto a entregarte cuando sepa dónde estás. TY pateó y gritó mientras Spencer lo empujaba dentro de la furgoneta. Pero el hombre era demasiado fuerte. La puerta se cerró de golpe, dejando a TY a oscuras. De vuelta en la clínica, Mason volvió a mirar su reloj. Y se fue hace rato. Iré a ver cómo está. Pero TY no estaba en la sala de espera, ni en el baño, ni en ningún otro lugar del edificio. El corazón de los Mason empezó a latir con fuerza. No tienen bicicletas, dijo, volviendo corriendo al interior. El Dr. Renly ya estaba llamando a la policía cuando se desató un alboroto en la zona de recuperación. Bristol, que descansaba en su caseta, ladró frenéticamente.
Antes de que nadie pudiera detenerlo, de alguna manera soltó el pestillo y cerró la puerta principal de la clínica. «Bristol, no», gritó Mason. Pero el perro ya estaba desapareciendo calle abajo, corriendo con una fuerza sorprendente para un animal que casi había muerto hacía apenas unos días. «Iquat, sabe que algo anda mal, Iquat», dijo el Dr. Renly agarrando las llaves del coche. «Iquat, llama a la policía. Seguiré a Bristol. Él puede guiarnos hasta Iquat». La mano de Mason tembló al marcar el 911. «Iquat, mi hijo ha desaparecido, Iquat», dijo con la voz entrecortada. «Iquat, y creo saber quién se lo llevó, Iquat». Afuera, Bristol corría con determinación, sus poderosas piernas devorando la distancia. Algo le pasaba a su hijo, y esta vez no dejaría que nadie lastimara a su familia. El aroma del miedo y la ira lo empujaba hacia adelante, hacia el distrito industrial donde oscuros recuerdos acechaban en las sombras. El Dr. Fenley agarró el volante con fuerza, siguiendo la mancha marrón y negra que se erizaba al correr por las calles. El joven perro se movía con increíble determinación, con el hocico pegado al suelo, luego por el aire, rastreando algo que solo él podía detectar. Su teléfono vibró. «Iquat, Mason, ¿alguna noticia de la policía?» «Están enviando unidades ahora, Iquat». La voz de Mason crepitó por el altavoz. «Estoy repasando las rutas habituales de TY. Nada todavía. Sigue buscando». Subiendo por Bristol, rumbo al distrito industrial, observó cómo el perro se detenía en una intersección, levantando la cabeza para que no le entrara el viento. Parece saber exactamente a dónde va. Mientras tanto, Mason conducía por calles conocidas, con el corazón latiéndole con fuerza. Ya había revisado el parque, la escuela, y todos los lugares que a T.Y. le gustaba visitar. Un recuerdo lo asaltó. Algo que la doctora Renly había mencionado sobre el pasado de Spencer Danks. Se detuvo y la volvió a llamar. «Ese almacén que mencionaste en tus antiguas quejas. ¿Dónde estaba?» «El antiguo edificio Miller en Industrial Way», respondió ella. «Solía ser tu centro de formación antes de que la propiedad cambiara de manos». «¿Por qué?» «Porque es precisamente ahí a donde va Bristol, ¿no?» Hubo una pausa. «Sí. Sí lo es. Voy a volver a llamar a la policía. Diles que nos vean allí». Dentro del almacén, Telly estaba sentado en el frío suelo de hormigón, con las manos atadas a la espalda con una cuerda áspera. Viejas jaulas para perros cubrían las paredes, y el aire mohoso traía ecos de ladridos de antaño. Spencer caminaba delante de él, teléfono en mano. «Iquat, tu papá te estará buscando, Iquat», dijo Spencer, con su educación completamente desvanecida. «Iquat, cuando llame, le dirás que estás a salvo, pero que no te irás a casa sin este perro». «¿Por qué, Iquat?» «Iquat, sí, Iquat», exigió Telly Grag, intentando mantener la voz firme. «Iquat, ¿por qué quieres tanto a Bristol? Iquat». El rostro de Spencer se contorsionó en una fea sonrisa. «Iquat, ese cachorro viene de una raza de campeones de pelea. Su madre era invicta. Su padre mató a 3 perros en el ring antes de que nadie tuviera suerte, Iquat». Se agachó a la altura de Telly Gregra. «Iquat, se suponía que iba a ser mi próxima estrella, pero alguien se ablandó y lo dejó escapar antes de su primer combate. Terminó en ese refugio donde lo encontró su padre, Iquat. Iquat se sintió mal. Iquat, Bristol no es así. Iquat, es gentil, es bueno. Bueno. Iquat». Spencer rió. «Iquat, ese chico no tiene nada de bueno ni de malo. Solo hay victorias y derrotas. Y ese perro nació para ganar. Iquat. Iquat, no te ayudaré a hacerle daño, Iquat», dijo T, y con firmeza, con lágrimas en los ojos. «Iquat, no me importa lo que me hagas. Iquat», palabras valientes. Spencer se puso de pie, mirando su teléfono de nuevo. «Iquat, veamos cómo te sientes después de unas horas en la oscuridad». «Iquat». El sol se ponía cuando Bristol finalmente dejó de correr. Se paró frente al almacén abandonado, con el pelo erizado. A través de la creciente oscuridad, la doctora Renly pudo ver coches de policía acercándose en silencio, con las luces apagadas. El camión de la construcción se detuvo junto a ella.
y Quoth, ya están aquí, y Quoth, susurró mientras Mason se unía a ella. Y Quoth, pero tenemos que esperar a que un ladrido agudo corte el aire nocturno. Y Quoth, Bristle olía a Telles con más fuerza ahora, y nada lo detendría. Se lanzó hacia una ventana rota, pasando fácilmente su poderoso cuerpo por la abertura. Dentro, la cabeza de Telles se levantó de golpe al oír el sonido familiar. Spencer maldijo, buscando algo en su chaqueta. Pero antes de que pudiera actuar, un misil canela y negro cayó de las sombras, mostrando los dientes, los ojos brillando con furia protectora. Bristle se plantó entre Teigra y Spencer. Su comportamiento normalmente amable se transformó en algo feroz y primario. Pero este no era el asesino que Spencer había intentado crear. Este era un amigo leal defendiendo a alguien a quien amaba. Buen chico T. Y susurró, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Buen chico Bristle. En la creciente oscuridad, el gruñido bajo de Bristle resonó en las paredes del almacén, sus músculos tensos y listos. Había encontrado a su hijo, y ahora nada lo haría volver a hacerle daño. El sonido de sirenas acercándose llegó a través de la ventana. El rostro de Spencer se contorsionó de rabia al darse cuenta de que su plan se estaba desarrollando. Pero Bristle se mantuvo firme, inquebrantable, protegiendo a Tellere, esperando la ayuda que sabía que llegaría. Spencer se lanzó al bolsillo de su chaqueta, pero Bristle fue más rápido. Las poderosas mandíbulas del pastor alemán aferraron el brazo de Spencer, alejándolo del arma. Spencer aulló de dolor y rabia, tambaleándose hacia atrás mientras Bristle se animaba y los arrastraba por el suelo de cemento. Y Quoth, no, y Quoth, gritó Terraba que cuando Spencer pateó, alcanzando a Bristle en las costillas. El perro lo soltó, pero inmediatamente retrocedió, colocándose entre Spencer y Telles. Aprovechando el caos, Telles retorció las muñecas contra la cuerda. Las ásperas fibras se le clavaron en la piel, pero notó que empezaban a soltarse. Spencer las ató apresuradamente, más concentrado en conectarlas que en proteger adecuadamente a su cautivo. Spencer se puso de pie, con sangre goteando de la mordedura en el brazo. Su fachada cortés se había derrumbado por completo, reemplazada por algo salvaje y peligroso. Y Quoth, estúpido bastardo, y Quoth, gruñó, logrando finalmente sacar algo de su chaqueta. Un pesado bate de metal que brillaba en la penumbra. Y Quoth, debería haberte encerrado cuando tuve la oportunidad, y Quoth, sus orejas erizadas se aplastaron contra su cabeza. Sus dientes se mostraron en un gruñido feroz. Mientras Spencer blandía el bate, Bristle se agachó y volvió a arremeter, esta vez atrapándolo en la pierna. Pero Spencer estaba listo. El bate cayó con fuerza sobre el hombro de Bristle con un crujido espantoso. Bristle gritó de dolor, pero no se inmutó. La sangre manchaba su pelaje canela y negro donde el bate había roto la piel, pero sus ojos no se apartaron de Spencer. No se trataba de pelear por deporte ni de demostrar fuerza. Se trataba de proteger a alguien a quien amaba. Y Quoth, déjalo en paz, y Quoth, gritó Teigrag, liberando finalmente sus manos. La cuerda cayó y se puso de pie tambaleándose, con las muñecas en carne viva y sangrando. Spencer volvió a golpear, atrapándolo en el costado. El joven perro se tambaleó, pero permaneció de pie, respirando con dificultad. Cuando Spencer levantó el bate para otro ataque, Telliga hizo lo único que se le ocurrió. Se abalanzó sobre el cuerpo de Bristle. Y Quoth, quítate del camino, muchacho. Y Quoth, gruñó Spencer, con el rostro desencajado por la furia. Y Quoth, no, y Quoth, dijo con firmeza, abrazando el cuello de Bristle. Podía sentir el corazón acelerado de sus perros, sentir los temblores de dolor recorriendo su poderoso cuerpo. Y Quoth, no dejaré que le hagas más daño. Y Quoth. De repente, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Los rayos de las linternas atravesaron la oscuridad al llegar los agentes, con las armas desenfundadas. Se oyeron las voces de los masones. Teula y Spencer se giró para correr hacia una salida trasera. Pero Bristle, a pesar de sus heridas, encontró una última oleada de fuerzas. Se soltó del abrazo de T.I.E. y se abalanzó sobre Spencer, que se alejaba. El impacto los hizo caer al suelo. La porra de Spencer se estrelló contra el hormigón mientras Bristle lo inmovilizaba, enseñando los dientes, a centímetros de su garganta. La sangre goteaba de las heridas de Bristle sobre la camisa de Spencer, pero el perro se mantuvo firme, gruñendo desde lo más profundo de su pecho. Y Quoth, no te muevas, y Quoth,
Un oficial gritó, apuntándole con su arma a Spencer. Y quote, mantén las manos donde podamos verlas. Y quote, Mason corrió hacia T, abrazando a su hijo. Y quote, ¿estás bien? ¿Te lastimó? Y quote, dijo T, y con voz temblorosa. Y quote, pero Bristol, está muy herido, papá. Spencer lo golpeó con esa cosa y quote, señaló la porra abandonada. 2 oficiales le pusieron las manos a Spencer tras la espalda y lo esposaron, mientras otros le apuntaban con sus armas. En cuanto las esposas se cerraron, Bristol lo soltó e intentó volver con T y Ekla. Pero sus heridas eran demasiado graves. Se le doblaron las piernas y se desplomó de lado. Bristol, T. Y se soltó de los brazos de sus padres y corrió hacia su perro. Cayó de rodillas junto al animal herido, con lágrimas corriendo por su rostro. Y quote, quédate conmigo, chico. Por favor, quédate conmigo y quote. La doctora Renly se abrió paso entre la multitud de oficiales, con su maletín médico en la mano. Se arrodilló junto a Bristol, recorriendo rápidamente su cuerpo con sus manos expertas. Y quote, múltiples hematomas, posible fractura en el hombro y quote, murmuró con el rostro sombrío. Y quote, tenemos que llevarlo a la clínica de inmediato y quote. Mason dio un paso al frente. Y quote, te llevaré a tu coche. Ten cuidado y quote, advirtió el Dr. Renly mientras Mason levantaba con cuidado a Bristol, que estaba sin fuerzas. Y quote, tiene los hombros muy dañados y quote. Bristol gimió suavemente pero no se resistió mientras Mason lo mecía. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, permanecían fijos en T.Y. Incluso ahora, parecía más preocupado por la seguridad de sus hijos que por sus propias heridas. Y quote, estarás bien y quote, susurró T.Y., caminando a su lado mientras sacaban a Bristol. Y quote, me salvaste, ahora te salvaré yo y quote. Tras ellos, los agentes se llevaron a Spencer esposado, leyéndole sus derechos. El aspecto inmaculado de los entrenadores de perros había desaparecido. Su ropa estaba rota y ensangrentada, su cabello cuidadosamente peinado, alborotado. Pero peor era la mirada en sus ojos mientras veía cómo sujetaban a Bristol. Una rabia fría y calculadora sugería que esto no había terminado. T.Y. se subió al asiento trasero del coche del Dr. Renly. Renly dejó reposar la cabeza de Bristol en su regazo. La respiración de los perros era superficial y rápida, con el pelaje enmarañado de sangre, pero sus colas golpeaban suavemente el asiento cuando T les acariciaba la cabeza. Y quote, quédate conmigo y quote, suplicó T, y en voz baja mientras el Dr. Renly arrancaba el motor. Y quote, eres mi héroe, Bristol, mi valiente y buen chico. Por favor, quédate conmigo y quote. Mason lo siguió en su camioneta mientras atravesaban las calles oscuras hacia la clínica, con las luces de emergencia encendidas. En el asiento trasero, T abrazaba a su fiel amigo, susurrando oraciones y promesas, mientras Bristol luchaba por mantener los ojos abiertos, decidido a mantenerse fuerte por el chico que amaba. Las luces de la clínica brillaban como un rayo de esperanza. Pero la respiración de Bristol se hacía más agitada con cada minuto que pasaba. Al entrar en el estacionamiento, sus ojos finalmente se cerraron, su enorme cuerpo aún en los brazos de T.Y. Quat. «¡Date prisa!» «Y Quat», gritó T.Y. con la voz quebrada. «Y Quat. Por favor, Dr. Renly, date prisa y Quat». El veterinario ya estaba tocando y Quat. Abre la puerta y Quat, listo para luchar por el valiente perro que lo arriesgó con acento agudo, todo para salvar a su hijo. La noche estaba lejos de terminar, y la mayor batalla de Bristol apenas comenzaba. La sala de urgencias del Hospital Veterinario Renly bullía con una urgencia controlada. La doctora Renly ladraba órdenes mientras su equipo subía a los perros flácidos a la mesa de exploración. Toallas manchadas de sangre cubrían el suelo mientras las máquinas emitían pitidos constantes, monitoreando las constantes vitales de los valientes perros. Y Quat. «Tiene los hombros completamente destrozados y Quat», anunció Renly, estudiando las radiografías. «Y Quat. Múltiples fracturas costales y hay una hemorragia que debemos atender de inmediato y Quat. T. Y estaba pegado a la pared, con el rostro pálido y surcado por las lágrimas. Cuando una enfermera intentó guiarlo a la sala de espera, negó con la cabeza con firmeza. «Y Quat. No voy a dejarlo, y Quat». La doctora Renly levantó la vista de su trabajo, con la mirada suavizada a pesar de la tensión. «Y Quat. Déjenlo en paz, y Quat», dijo.
Bristle lucha con más fuerza cuando Teller está cerca. Mason observaba desde la puerta, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la preocupación. Su teléfono vibraba constantemente con actualizaciones policiales. Habían encontrado documentación en el almacén que conducía a otras propiedades, nombres de personas involucradas en la operación Spencer. Pero ahora, nada de eso importaba tanto como el constante subir y bajar del pecho de Bristles. Las horas se hacían interminables. El equipo de emergencia trabajaba incansablemente, con los uniformes manchados de sangre, mientras luchaban por reparar los daños del brutal ataque de Spencer. Y no se movió de su sitio, susurrando palabras de aliento cada vez que las constantes vitales de Bristles flaqueaban. Quote, «Vamos, chico Quote», murmuró. Quote, «Eres muy fuerte. ¿Puedes con esto?» Quote. Alrededor de la medianoche, la detective Sarah Chen llegó a la clínica con su cuaderno en la mano. Habló en voz baja con Mason en el pasillo, mientras T.Y. permanecía pegado al lado de Bristles. Quote, «Hemos descubierto una gran red», Quote, explicó. Spencer Dang era solo la punta del iceberg. Registros bancarios, documentos de crianza, calendario de peleas. Abarca 3 estados. Ya hemos realizado 4 arrestos más, y hay más por venir. Mason se pasó una mano por el pelo. Quote, todo por culpa de un cachorro que no se acobardó. A veces, las voces más pequeñas dicen las verdades más grandes. Quote, dijo el detective Chen, mirando a Bristle por la ventana. Quote, si hubiéramos escuchado los informes de la doctora Renly hace años, quién sabe cuántos perros podríamos haber salvado. Quote, dentro de la sala de tratamiento, la doctora Renly finalmente se apartó de la mesa, quitándose los guantes ensangrentados. Quote, está estabilizado. Quote, anunció. Quote, las próximas 24 horas serán críticas, pero está luchando con todas sus fuerzas. Quote, Tequila presionó su frente contra el hombro sano de Bristle, evitando las vendas y los tubos. Quote, gracias. Quote, susurró tanto al doctor como a su valiente amigo. Mason se acercó a la doctora Renly mientras ella actualizaba los historiales clínicos de Bristle. Quote, te debo una disculpa. Quote, dijo en voz baja. Quote, cuando dejaste de practicarle la eutanasia a Bristles, y confiaste en su reacción, pensé que solo estaba siendo amable y dándole falsas esperanzas a Teller Grack. Pero viste algo que todos pasamos por alto. Quote, negó con la cabeza. Quote, los animales nos hablan a su manera. A veces solo necesitamos escuchar con más atención. Quote, miró a Teller, que había acercado una silla a la cama de Bristles y le acariciaba suavemente la oreja. Quote, su hijo nunca dejó de escuchar. Eso es lo que le ha salvado la vida a Bristles 2 veces. Quote, a medida que la noche se acercaba, la sala de urgencia se fue calmando poco a poco. El otro equipo se fue a casa, dejando al Dr. Renly a cargo de la recuperación de Bristles. Mason dormitó en una silla de la sala de espera, mientras el detective Chen coordinaba con otras comisarías para construir su caso contra la red de peleas de Spencer. Tegria permaneció despierto, vigilando junto a su perro. El Dr. Renly le trajo una manta y chocolate caliente, acomodándose en una silla a su lado. Quote, ¿puedo decirte algo? Quote, preguntó en voz baja. Tei asintió, sin apartar la mirada del rostro de Bristle. Quote, hace años, intenté exponer lo que hacía gente como Spencer. Presenté denuncias, reuní pruebas, rogué a la gente que investigara, pero nadie me escuchó. Quote, suspiró. Quote, después de un tiempo, empecé a pensar que quizá me equivocaba. Quizá veía problemas que no existían. Pero tú no te equivocabas. Quote, dijo Teller. Quote, no me equivocaba. Y Bristle tampoco cuando le gruñó a ese Corvette, aunque todos pensaran que solo estaba siendo agresivo. Quote, sonrió con dulzura. Quote, a veces el mundo se da por vencido con alguien no algo demasiado rápido. Hacen suposiciones o están demasiado ocupados para investigar más a fondo, pero solo se necesita una persona dispuesta a escuchar y confiar en sus instintos para cambiarlo todo. Quote, Ted reflexionó sobre esto, con la mano apoyada suavemente en el hombro sano de Bristle. ¿Cómo escuchaste a Bristle?
¿Cómo escuchaste a tu corazón cuando te negaste a rendirte?, corrigió. Eso me dio el valor para volver a confiar en mis instintos. Sobre la mesa, las puntas de Bristol golpeaban débilmente contra la superficie metálica. Abrió los ojos y se fijó de inmediato en el rostro de Teyera. A pesar de los analgésicos, a pesar de sus heridas, su primera preocupación seguía siendo su hijo. «Hola, amigo», susurró Teyera, con lágrimas en los ojos. «Sabía que volverías conmigo». La doctora Renly revisó las constantes vitales de Bristol, asintiendo con satisfacción. «Sus cifras están mejorando. Las zonas quirúrgicas están limpias. No hay signos de infección». Rascó la oreja de Bristol. «Eres un luchador, ¿verdad?». Mason apareció en la puerta, con el teléfono en la mano. «Era el detective Chen», dijo. «Y Quot». Arrestaron a 2 personas más relacionadas con la operación de Spencer. Encontraron registros de 5 años atrás, docenas de perros, cientos de miles de dólares en camas ilegales. «Todos esos perros y Quot», murmuró la doctora Renly. «Y Quot. Todos esos informes que presenté y Quot. Y Quot. Están reabriendo cada uno y Quot», le aseguró Mason. «Y Quot. Chen dice que tu documentación será crucial para la investigación. Nada de lo que hiciste fue en vano. Solo estabas esperando el momento oportuno y Quot», susurró Bristol en voz baja, intentando levantar la cabeza hacia T.Y. El chico se inclinó con cuidado, dejando que la lengua de su perro le rozara la mejilla. «Y Quot. Tranquilo, chico y Quot», advirtió la doctora Renly. «Y Quot. Tienes mucho que sanar antes de volver a la normalidad, y Quot». Pero al ver el amor que brillaba en las cerdas y los ojos de Tei, al vínculo inquebrantable que los unía, supo que Quot, normal, y Quot, nunca había sido la palabra adecuada para esta extraordinaria pareja. Tenían algo único y preciado, la clase de confianza capaz de superar cualquier obstáculo, revelar cualquier verdad y sanar cualquier herida. A medida que la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas de la clínica de Bristol, las señales se intensificaban. Lo peor había quedado atrás, y por fin se había hecho justicia, alcanzando a quienes intentaron destruir esta hermosa amistad. En el silencio de la sala de recuperación, rodeado de personas que nunca dejaron de creer en él, un perro valiente que había sido criado para la violencia, pero que en cambio eligió descansar en paz, seguro sabiendo que estaba exactamente donde pertenecía. 6 semanas después del incidente del almacén, Orom tiñó la ciudad de colores cálidos. Bristol trotaba con confianza junto a Telly, en su paseo matutino, con paso firme y seguro. Solo una ligera caída en su hombro izquierdo insinuaba la terrible experiencia que había superado. Con buen aspecto, Bristol llamó a la señora Chen desde su porche. No solo estaba siendo una vecina, sino la detective principal del caso Spencer. Había observado de cerca la recuperación de los pastores alemanes. Mañana era un gran día en el juzgado. T le devolvió el saludo, y su mano se extendió automáticamente para rascarle a Bristol detrás de las orejas. El juicio que se avecinaba había sido el tema de conversación durante semanas. Spencer DeLange y 8 de sus asociados enfrentarían múltiples cargos relacionados con crueldad animal, apuestas ilegales y, en el caso de Spencer, secuestro. ¿Y Quot? ¿Listo para tu gran momento, chico? ¿Y Quot?, preguntó Teyen al doblar la esquina hacia la casa. Bristol meneó la cola en respuesta, sus ojos oscuros brillando con inteligencia. En la casa, Mason colgaba el teléfono cuando entraron. «¿Y Quot?» Era el Dr. Renly y Quot, anunció con una sonrisa. «Y Quot, el ayuntamiento lo hace oficial. Te nombran jefe del nuevo grupo de trabajo de protección animal». «¿En serio?» «Y Quot». El rostro de Teya se iluminó. «Y Quot, esto es increíble, y Quot». «Ya era hora», asintió Mason, dirigiéndose a la cocina a preparar el desayuno. «Y Quot, 20 años de reportajes sin rendirse jamás. Se merece este reconocimiento, y Quot». T.Y. soltó la correa de Bristol y lo vio caminar hacia su bebedero. El perro se movía con la misma gracia de siempre, aunque las cicatrices bajo su grueso pelaje contaban una historia de valentía y supervivencia. Una cirugía de emergencia le salvó la vida. Pero fue su determinación y la dedicación del Dr. Renly lo que lo devolvió a la normalidad. Las ceremonias de la semana siguiente continuaron, con Mason rompiendo huevos en un tazón. «Quieren que Bristol también esté presente. Parece apropiado, ya que fue él quien abrió la caja».
Todos aguzaron las orejas al oír su nombre, provocando la risa tanto de padre como de hijo. El sonido resonó con naturalidad por la cocina, algo que habría parecido imposible hace tan solo unos meses, cuando el dolor mantenía la casa silenciosa y pesada. «Iquot. ¿Sabes? Iquot», dijo Mason, con la voz cada vez más pensativa. «Iquot, tu madre estaría tan orgullosa de cómo lo manejaste todo». Ni siquiera Spencer se dio por vencido con Bristol. «Eso requirió mucho coraje, hijo». Iquot sintió un nudo en la garganta, pero no con el dolor intenso que antes acompañaba cualquier mención de su madre. «Iquot, simplemente hice lo que ella habría hecho». «Iquot», dijo en voz baja. «Iquot siempre decía que hay que luchar por lo correcto, incluso cuando da miedo». «Iquot». Mason asintió, secándose las manos con un paño de cocina. «Hablando de luchar por lo justo, tengo algo que mostrarte después del desayuno. He estado esperando el momento adecuado». La curiosidad brilló en los ojos de T.J., pero sabía que no debía presionar. Su padre tenía esa mirada especial que anunciaba que algo importante se avecinaba. Comieron rápido, Bristol descansando entre las sillas. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, iluminando los mechones plateados del cabello de los Mason y realzando el brillo saludable del revestimiento de cerdas. Cuando soltaron los platos, Mason desapareció en su oficina. «Iquot, cierra los ojos». «Iquot», gritó. Tay obedeció, sintiendo a Bristol acercarse a su pierna. Se oyó el crujido de papeles, luego pasos que se acercaban. «Iquot, de acuerdo, abrazos Iquot». En las manos de los Mason había un documento oficial grabado con sellos dorados y firmas formales. Tegrigra se inclinó hacia adelante, leyendo lentamente. «Iquot, certificado de adopción Iquot». Su voz se fue apagando al comprender. «Iquot, ¿todo está bien ahora?» «Iquot», explicó Mason con calidez. «Iquot, se acabó el estatus de rescate. Se acabaron los papeles temporales. Chates. Bristol es oficialmente parte permanente de la familia Langford Iquot». Las manos de T.J. temblaron ligeramente al tomar el certificado. Bristol lo apretó contra su pierna como si percibiera la emoción del momento. «Iquot. Lee el nombre Iquot», lo animó Mason con dulzura. «Iquot. Hope Langford Iquot», leyó T.I. en voz alta, con lágrimas en los ojos. «Iquot. ¿Le diste el apellido de soltera de su madre? Iquot». Mason asintió, arrodillándose para abrazar a su hijo y a su perro. Se sentía bien. «Iquot, Hope es lo que nos dio cuando más lo necesitábamos. Y ahora nadie puede cuestionar su lugar, Iquot». Bristol se abrió paso entre ellos, lamiéndoles suavemente la cara. Su cola se movía con tanta fuerza que todo su cuerpo se movía, haciéndolo reír entre lágrimas. «Iquot, íbamos a incriminarlo, Iquot», declaró Mason, de pie encima de él. «Iquot, justo al lado de la foto de su madre en la sala. ¿Qué te parece?» «Iquot. Iquot, pero gracias, Iquot». No pudo articular palabra. Estaba de rodillas, abrazando el cuello de Bristol, con la cara hundida en el espeso pelaje que aún olía ligeramente a sol de su paseo matutino. El perro se quedó completamente quieto, permitiéndole a su hijo ese momento, ofreciéndole el consuelo constante que se había vuelto tan natural como respirar entre ellos. Cuando T.J. finalmente levantó la vista, sus ojos estaban claros y brillantes. «Iquot, lo logramos, chico Iquot», susurró. Ahora sí que eran una familia, para siempre. La respuesta de Bristol fue tomar con delicadeza la manga de la camisa de T.J. entre los dientes, su gesto favorito de cariño, y arrastrarlo a la sala. Lo siguieron, llevando el preciado certificado. Juntos hicieron espacio en la pared. La fotografía de la madre de Tyson le sonrió, con los ojos brillantes de aprobación, mientras Mason colgaba cuidadosamente los papeles de adopción de Bristol a su lado. «Iquot, perfecto Iquot», dijo Mason en voz baja. «Iquot, y lo fue Iquot». La luz de la mañana iluminó los sellos dorados, haciéndolos brillar como promesas cumplidas. Bristol se sentó entre padre e hijo, con la frente en alto, como el noble protector que había demostrado ser. En sus ojos oscuros se reflejaba la misma lealtad inquebrantable que le había dado la fuerza para salvar a T.I.K., para sobrevivir a sus heridas,
para transformarse de un perro criado para la violencia en un símbolo del poder del amor para sanar y cambiar. El certificado lo oficializaba, pero la verdad era que Bristle había sido familia desde el primer momento en que se acurrucó junto a un niño afligido y decidió quedarse. Entre lágrimas y risas, peligro y triunfo, les mostró a todos lo que significaba ser valiente, ser fiel, estar en casa. Mientras admiraban juntos el testimonio enmarcado de su viaje, la cola de Bristle se meneó con satisfacción. Mañana sería el juicio. La semana que viene sería la ceremonia en honor a los años de dedicación del Dr. Renly. Pero ahora, en este momento tranquilo de pertenencia, todo lo que más importaba en el mundo estaba aquí, unido por un amor probado a fuego y que emergió inquebrantable. Gracias por ver. Si te quedó un momento grabado, no olvides suscribirte. Regresaré mañana con otra historia conmovedora.